Estamos en los estudios de las mañanas con Giovanna Peñaflor, analista política y directora de la encuestadora Imacén, para analizar la coyuntura política de nuestro país. Conversábamos fuera de cámara sobre este entuerto, este desencuentro, mejor dicho, entre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso de la República. Y ese es el tema con el que me permito iniciar esta conversación. Giovanna, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Acá hay un problema bastante grande, acá hay un enfrentamiento entre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso de la República. Y ayer, después de que se dio esta sentencia de la tercera sala constitucional, tenía olores a que esto podía escalar a un enfrentamiento de poderes. Pero ¿cuál es el verdadero panorama? ¿Cómo podemos analizar esta situación y cómo nos afecta sobre todo a los peruanos de a pie? Bueno, yo creo que un primer tema que hay que analizar es que el ciudadano de a pie no está comprometido con este problema, ¿no? O sea, es algo que lo vemos los analistas, los politólogos, los políticos, los abogados constitucionalistas, en fin, pero el ciudadano de a pie está en otra situación, no se ve, y esto a pesar de que estamos hablando también que la Junta Nacional de Justicia se está enfrentando a una de las instituciones con peor imagen en el país, que es el Congreso de la República. Entonces, eso en principio debería, digamos, ser un elemento que indicaría que ellos deberían tener más éxito, ¿no?, en términos de la opinión pública, pero también ahí hay que entender que para el ciudadano, ¿qué significa la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué le ha traído la Junta Nacional de Justicia? Y hay que señalar también que gran parte del problema que vemos hoy día es el resultado del accionar de la propia Junta Nacional de Justicia. Entonces, que es una entidad además reciente, creada en el gobierno de Martín Vizcarra, que terminó también muy cuestionado por distintos sectores. Entonces, estamos hablando de una institución que todavía no está legitimada frente a la población, una población que cada día está más preocupada por otros aspectos y donde no ve ni siquiera la incidencia, ¿no es cierto?, la relación entre cómo funciona el Ministerio Público, cómo funciona el Poder Judicial, a veces ni siquiera distingue entre ambos, y lo que está pasando, por ejemplo, en las calles a nivel de inseguridad. Claro, ahora, yo comentaba contigo detrás de cámaras que esto a mí me traía mucho a colación y al recuerdo el tema de lo ocurrido en 1997 con precisamente la destitución de 3 magistrados del Tribunal Constitucional, que acabó con las marchas universitarias que finalmente se materializaron en esta serie de movilizaciones hasta el 2001, que termina cayendo el régimen de Alberto Fujimori. ¿No hay similitudes para ti entre ese episodio del 97 y lo que está ocurriendo ahora con la Junta Nacional de Justicia? Bueno, yo creo que más allá de mi opinión, la gente no ve que sea una situación similar, que la democracia esté en riesgo, ¿no es cierto?, de la misma manera. Y además que yo creo que también se ha debilitado en nuestro país de alguna manera la valoración de la democracia, que eso es también otro tema distinto. Y eso tiene que ver mucho con el problema de fondo, para mí, que está tras el enfrentamiento entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es? Es que realmente este Congreso ya debería estar en camino de ser reemplazado, como debería estar en camino de terminar el gobierno de Dina Boluarte. Y deberían estar en camino porque finalmente nacen como un, o sea, no nacen, sino después del problema generado por Pedro Castillo y por el intento de golpe, lo que tendría que hacerse pasar a un proceso de transición. Y creo que cada vez se hace más evidente que aquellos sectores de la población, aquellos sectores políticos que pensaron, ¿no es cierto?, que mejor era la estabilidad, porque qué miedo, qué va a venir, qué va a suceder, qué va a ser peor, hoy día tienen que estarse preguntando si escogieron bien, si realmente fue una buena opción, que además es una repetición de la historia, ¿no? Es lo que pasó entre Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, que también se dijo en ese momento que era mejor apostar por el tema de la continuidad y todo lo más, y lo único que ha venido ocurriendo desde ese momento hasta la fecha es un deterioro institucional cada vez mayor en el país. Claro, pero digamos, esta escalada de deterioro institucional, el que tú has mencionado, ya está alcanzando unos límites verdaderamente preocupantes, porque además ya se están viendo afectados, digamos, a través de otras variables que han aparecido en el panorama, como por ejemplo esta recesión que se venía anunciando ya desde hace meses, pero que recién apenas hace 2 semanas el gobierno ha reconocido como tal, ¿no? Y se ve que no hay
digamos, una ejecución eficiente dentro de toda la crisis que estamos viviendo y que más bien estamos cayendo cada vez más adentro en el fondo. ¿Esa situación no podría despertar de alguna manera la incomodidad de las calles? Lo que pasa es que hay temas tan urgentes para la gente, porque hay toda una serie de estudios, ¿no es cierto?, desde el área de la ciencia política que demuestra que las sociedades con mayor nivel de carencia son las que menos se rebelan, ¿no? O sea, porque finalmente la demanda de cambios muchas veces viene con el propio avance, o sea, es el avance lo que te permite ser cada vez más consciente de las ventajas que tiene defender el sistema democrático, que tiene defender las instituciones. Hoy día estamos ante un Estado totalmente fallido, o sea, en plena capital tenemos el problema de que bandas deciden que ellos son los que van a enfrentar a otras bandas, ¿no es cierto?, y con una autoridad absolutamente ausente, o sea, con una Policía Nacional inoperante, que está totalmente descabezada, falta de liderazgo, en medio de una corrupción tremenda, ¿no? O sea, hay una pérdida de autoridad que va en todos los niveles, hay una anomia, ¿no es cierto?, que cada vez se extiende. Entonces sí, estamos llegando a los límites. El problema es que esos límites cada vez pueden ser peores, y lo que viene después de eso es el salto al vacío. O sea, la gente cree que porque se ha mantenido la estabilidad 2 o 3 años esperando que florezca, ¿no es cierto?, de una manera mágica, casi mágica, un liderazgo que nos saque de esta situación, se va a encontrar finalmente con un proceso electoral donde van a aparecer posiciones demenciales, como hemos visto en otros países. Claro, pero Giovanna, a ver, yo me pongo como abogado del diablo y me pongo, digamos, en la piel del peruano de a pie, ¿no? Y me pongo a pensar, digo, se han metido ya con la educación, no tengo una educación deficiente, no puedo salir a la calle porque prácticamente me matan por un celular, un par de zapatillas o lo que tenga encima. La economía en recesión. Todas esas cosas no están empezando a calar en la población, digamos, no empiezan a mover algo en los peruanos de a pie que dicen, ¿qué están resolviendo mis autoridades? Pero, a ver, es que yo me pongo en los 90. Era igual, no podíamos salir a las calles, porque en ese momento era el problema del terrorismo, ¿no es cierto? Tú estabas en esa situación de que sabías que salías, no si ibas a regresar o no, era una situación de incertidumbre total, era una situación caótica en términos económicos. ¿Y en qué terminó todo ese proceso? En que la gente se terminó agarrando como un clavo ardiendo, ¿no es cierto?, que fue en ese momento el tema no solo del fujimorismo, sino del fujimontesinismo. ¿No es cierto? O sea, ¿por qué? Porque finalmente la situación estaba tan mal, tan deteriorada, que finalmente se terminaron agarrando de algo o de alguien que aparentemente manejó el problema durante algún tiempo, pero que nos ha dejado en la misma situación. ¿Cuál es la diferencia entre Santiago Fujimori decidiendo en Palacio de Gobierno y el hermano de Dina Boluarte? Hablando, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tanto hemos caminado para terminar exactamente en el mismo lugar? O sea, en la misma situación, en el mismo momento, con las mismas debilidades, ¿no es cierto?, con los mismos problemas. Hay gente que cree que hemos avanzado, que la situación económica, que estamos mejor, bueno, pero hemos visto que lo de la situación económica se evapora porque seguimos siendo un país sin una visión de largo plazo, sin un planeamiento estratégico que nos diga a dónde vamos a ir o cuál va a ser nuestro lugar en el mundo, claro, en este nuevo mundo que se está construyendo. Y digamos, por mucho tiempo se ha considerado, y hemos muchos considerado, que la política económica y la política del día a día han ido por cuerdas separadas, ¿no? Y que nuestra economía, bueno, puede seguir marchando bien, podemos seguir teniendo un crecimiento relativamente estable de entre el 3 y el 4%, que, ojo, no es suficiente para tener un país desarrollado, pero que se ha mantenido. Pero ahora, en una situación de recesión, en una situación de crisis, en donde el Ministerio de Economía va bajando sus predicciones y sus proyecciones de crecimiento para el país, y un Ministerio de Economía que no parece reaccionar con la velocidad que se esperaría frente a una situación de... Un Banco Central de Reserva, que tampoco, porque hay sectores que siguen diciendo que es
lo más fantástico que tenemos en el país, ¿no es cierto? Y que nos está garantizando estabilidad y no sé qué, cuando en realidad, o sea, la estabilidad del coma es el que tenemos, ¿no es cierto? Y lo que se ha mostrado es que el periodo de crecimiento que hemos tenido en este lapso de tiempo entre el 90 y esta etapa han sido no solo insuficientes, sino que no han sido aprovechados en la dirección adecuada. Porque nosotros, para cerrar la brecha con países más desarrollados, o sea, no lo hemos hecho. Y esa es la razón por la cual aún en la época de bonanza, los sectores medios o digamos la gente que se ha formado acá ha seguido buscando irse al extranjero, porque somos un país que no muestra evidencias de que en el largo plazo vamos a ser diferentes. Cambiando de tema, Giovanna, ¿cómo vemos el panorama para Dina Boluarte? Está pidiendo, a través del canciller, que quiere ir al Pleno del Congreso hoy día para sustentar el viaje a Estados Unidos, la posibilidad de viajar por quinta vez, pero con 4 viajes que han significado un verdadero dolor de cabeza, que le han traído, a mi parecer, por lo menos, más dolores de cabeza que algún tipo de ventaja o de triunfo, y que finalmente acabaron en la renuncia de la canciller. Bueno, es que yo creo que en términos personales para ella debe ser mejor, ¿no es cierto?, estar afuera que acá. Pero la verdad es que en términos de mandataria, en términos de líder del país, es obvio que ya de por sí debería ella abstenerse de solicitar más viajes. Y además queda claro que cada vez que el Congreso le da, lo único que hace poner en evidencia este toma y daca que existe entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y quienes están hoy día en el Legislativo y no manifiestan una clara posición distinta, dirimente de lo que está sucediendo, lo único que están haciendo es echando tierra a su tumba, ¿no? Porque finalmente va a llegar el momento en que la gente va a tener que expresarse en las urnas y van a ser sancionados. O sea, eso no me queda duda. El gran problema es que si en esa sanción no termine también el país de alguna manera sancionándose a sí mismo, ¿no? Ahora, como ha ocurrido en el pasado. Hemos hablado de este pedido de viaje y tangencialmente del canciller, pero ¿cómo ves la designación de González Olaechea Franco como canciller? ¿Es una figura ad hoc para la situación que está atravesando, la crisis de la diplomacia peruana que está atravesando, teniendo en cuenta que no es un político de carrera y que tiene además, digamos, posiciones ideológicas bastante radicales que se han puesto en evidencia en los últimos... Yo creo que el gran problema es a quién está en capacidad de convocar el gobierno de Dina Boluarte. ¿Ya? Porque yo puedo decir, podría traer a Einstein, ¿no es cierto?, o a Mahatma Gandhi o lo que fuera, pero ¿esos personajes trabajarían para el gobierno de Dina Boluarte? O sea, el gobierno de Dina Boluarte tiene, digamos, la capacidad de convocatoria, tiene el aire, tiene digamos, la visión como para agarrar y sumar mejores cuadros, porque, o sea, para mí por eso todo se reduce a un problema de origen. Y el problema de origen y la pregunta de origen es si la señora Dina Boluarte debería seguir ejerciendo la presidencia en el Perú o si debería por fin, ¿no es cierto?, aceptar que ella fue digamos, vendió incluso el tema de asumir la banda presidencial como un tema momentáneo, que después en el camino hubieran voces o personas interesadas que la convencieran de que ella puede quedarse hasta el 2026, pero eso es un error. Ese es un error y cada vez está profundizando en ese error. Entonces, y tenemos dos variantes, ¿no? Claro que van a decir que el sistema constitucional es diferente en el caso ecuatoriano que en el caso peruano. Pero tienes en el caso peruano un Pedro Castillo, ¿no es cierto?, que fue incapaz de pensar en su salida ordenada y ha terminado como ha terminado por eso. Y tienes en el otro lado a un Guillermo Lasso, que estuvo por acá recientemente, ¿no es cierto?, que finalmente terminó admitiendo que tenía que acortar su mandato. Y con eso le ha dado una ventana de oportunidad a Ecuador. ¿Será la solución de sus 800.000 problemas? No creo, pero le dio una ventana, le dio una salida, le dio un proceso electoral, le ha dado un respiro y que incluso allí es solo por año y medio. Claro. Y en Ecuador, digamos, la diferencia constitucional está en esta famosa muerte cruzada. Está en el tema de la famosa muerte cruzada, pero también... bueno, pero la verdad es que la Constitución actual hace tiempo que ha dejado de ser la solución a nuestros problemas políticos, ¿no? Si no, no hubiera existido el gobierno de Sagasti.
porque no me van a decir que el gobierno de Francisco Sagasti fue el resultado de la aplicación estricta del tema de la Constitución. O sea, fue producto de un tema, de una decisión política para solucionar una crisis política que excedía las capacidades de la Constitución que actualmente tenemos. Y en realidad hemos seguido dándole largas y largas y largas y largas al proceso, porque lo mismo pasó con el caso de Martín Vizcarra, y también se dijo que se quedó para mejorar, hizo una reforma política que básicamente uno podría decir que da pena hoy día, ¿no es cierto? Porque no ha resuelto nada esa reforma política, por más que aplaudieron un sector que sí, que vamos a votar, que vamos a hacer, y hoy día lo que se votó, por lo que se votó, vale nada. Entonces, realmente sigue siendo necesario el problema. Y estos gobiernos de transición, ¿no es cierto?, no elegidos realmente para hacer los cambios que se necesitan hacer el país, no son la solución. Pero claro, hablamos de la necesidad de reformas y de cambios. Evidentemente, el cuerpo constitucional ya políticamente por lo menos está agotado, pero ¿quién tiene que hacer las reformas? Las tiene que hacer el Congreso de la República, y este Congreso está en capacidad de hacer o de comprarse el pleito de hacer pero es que obviamente que no está, por eso es que es un momento constituyente, por eso es que hay que volver a ir hacia la gente. ¿Qué queremos? ¿Esperar pasar por lo que pasó Chile? Que sí, que si la izquierda fracasó, que si ahora es una constitución de derecha, bueno, pero eso es la libertad del pueblo de decidir cuál es el camino que va a hacer, y finalmente saldrá una constitución distinta a la de origen pinochetista, ya no le podrán decir, ¿no es cierto?, porque está discutida dentro de un proceso de un gobierno democrático, mientras que aquí la Constitución que tenemos tiene pues una mancha de nacimiento bastante importante que se niegan a ver, y que finalmente termina además mostrando, ¿no es cierto?, debilidades que han sido las que han alimentado las crisis que hemos vivido en los últimos años. Así es, verdaderamente complejo el panorama y la situación. Giovanna, muchas gracias por tu análisis y por estar con nosotros aquí en Las Mañanas. Gracias por la oportunidad. Vamos a hacer una pausa en Las Mañanas, pero quédese con nosotros, regresamos con Carla Milla y los espectáculos aquí en Activa.